Muy bien amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión en Xochimilco, y vengo por lo que es la Santa Cruz. Me van a dar información de ella, entonces prepárense para lo bueno y comenzamos. Perfecto amigos, en este momento me encuentro con Francisco González de Xochimilco, que es nativo. Nos va a dar bien información de lo que es la Santísima Cruz. Entonces, por favor, amigo, preséntate una vez más con nosotros. Claro que sí, mi nombre es Francisco González Fuentes, soy nativo de aquí del pueblo de Santa Cruz, Xochitepec. Fíjate, una pregunta muy interesante, me llama mucho la atención. Yo pensé que nada más había una cruz. Y ahorita que entré aquí a la iglesia, fíjense que son 5, ¿no? Porque hay una más pequeña de aquel lado. Exactamente, hay 5 ahorita. Ajá. Que están esperando subir o colocarlas en otros altares. Estas se acaban de renovar por compañeros del pueblo, amigos, que las acaban de pintar, las acaban de pulir, arreglar, porque con el tiempo se van deteriorando. Ahorita la más nueva es la que es esta que tiene la carita de la cruz del Cristo ahí arriba. Ah, muy bien. Esa es la que bajó hace un año y subió otra, pero esa es la más nueva. Ese tiene exactamente, con van a ser 2 años que estuvo de nuevecita. Las demás ya tienen más años. Pero en este caso, esta verde que está aquí de este lado es la que va a subir este año. El peso aproximado que tiene cada cruz es de las más ligeras, porque depende la madera y depende el trabajo y depende el grosor. La más ligera puede llegar a pesar 600, 700 kilos y la más pesada puede 1 tonelada. Eso independientemente de los sendales. Los sendales son los cachos de tela largos que acondicionan para ponérselos a los lados, que eso lleva alrededor hasta de unos 1000. Entonces ese peso de los sendales junto con lo de la cruz llega a pesar mínimo 1200 kilos hasta 1500 kilos. El pueblo, los que somos nativos, los que llegan a ser invitados, todas esas personas vienen y cargan. A veces no todo el tramo de la cruz o no todo el tiempo, porque hay velaciones a donde luego es necesario que hasta mujeres y niños lleguen a cargarlo. Pero sí, en los tramos grandes, que es lo de la cruz, si llegan a cargarlo, pues las gentes más fuertes en este caso. De subir y bajar la cruz es algo intenso y muy grande. Es algo que, de hecho, igual si estás mañana lo vas a ver, lo vas a vivir, y sí te pediría que lo cheques para que no se queden estas palabras. Es algo que lleva alrededor de unas 500 personas involucradas, entre cargadores, lazos, gente que apoya, gente que da agua, gente que da naranja, gente que... hay unas personitas que ayudan con luces, con antorchas, o sea, es algo extremadamente grandioso. Bien amigos, exactamente me encuentro a un día de lo que es la fiesta que se va a realizar por lo de la Santísima Cruz, y vean la calle cómo está vacía. Está completamente tranquilo todo este pedazo. Entonces vamos a ver lo que nos espera este gran cambio para el día de mañana. No sabemos qué nos espera, cuánto significado tiene lo que es la Santísima Cruz. Entonces vamos a esperar un día para interrogar a otras personas y grabar todo el proceso que lleva lo que es la Santísima Cruz. Y seguimos en un ratito. Muy bien. ¿Qué creen amigos? Ya empezó la fiesta o el evento aquí en Xochimilco por esta Santísima Cruz. Y están empezando a tocar, entonces ahora sí nos acercamos para conocer un poco más de ellos. Entonces vamos a ver de este lado. Esto que viene es la cruz.
amigos, esto que están viendo ahorita es lo que es la inauguración de la Santa Cruz. Están viendo una representación, todo el sentimiento que tiene, la costumbre que tenemos aquí en México, para ser exactos en Xochimilco. Y vean todo lo que es la fiesta. Igual es algo común aquí, lo que son todo lo que están sacando. Vamos a ver este lado. A ver cómo lo prenden. Órale. Vamos a seguir viendo este lado. Amigos, por lo que me dicen de lo de la Santa Cruz, que está hasta allá arriba, es hasta las 7 de la noche. Entonces sí veo un poco complicado, pero voy a hacer lo posible por subir a grabar eso, esa sensación. Si no, es que pues voy a llegar más tarde o a ver dónde me quedo a dormir. Mientras tanto voy a seguir viendo todo esto. Tenemos exactamente como 30 minutos de que empezó, de que comenzaron a bailar, y veo que sí hay gente que todavía está muy entusiasmada bailando. ¿Cómo es que no se cansa? No lo sé. Imagínense, yo no estoy bailando y ya me cansé. Un punto muy interesante, no había visto lo que es la bandera. Es como una costumbre de muchos años seguir haciendo esto, llevándolo a cabo con mucho sentimiento. Y mi gran pregunta, ¿cuánto costará? ¿Qué va a pasar? Porque igual me dicen que hay una comida. Entonces voy a investigar cómo es esto de la comida, quién lo organiza, cómo lo llevan a cabo.
estuve de novio con mi esposa, la primera vez que yo cargué esa cruz, yo vine a la fiesta y la andaba buscando a mi esposa, no la encontraba. Y yo llegué aquí a la cruz, aquí a la iglesia, llegué a la iglesia. Y me dice, en ese entonces el mayordomo me dice, usted joven, quédese aquí paradito en esta cruz. Ah, sí, cómo no. Pues ahí me tienen. Me paré ahí en la cruz, ya cuando salió la cruz que está en la iglesia, la que se sube al cerro, luego salió la que la acompaña, la del cerro, la del tanque, y luego la de girasoles. Me dice, ahora sí, cargue la cruz. ¿Y tú lo sabías? Yo no sabía. Van a pasar, amigo. Yo no sabía. Sí, yo no sabía que tenía que cargar la cruz. Pues en ese entonces yo traía una camisa de vestir bien bonita y todo y me va a creer que yo la cargué, pero yo venía renegando. Dice, yo para qué vine, si yo no vine a ver a mi esposa, o sea, ahora en ese entonces mi novia. Yo dije, ¿para qué vine? Ya me pusieron a cargar la cruz. Pues no me va a creer que la crucecita me castigó, me latigueó, toda la camisa me la dejó llenada de sangre. O sea, el golpe. No, de la cargada. Ah, ok. De la cargada. Cuando tú no cargas de devoción, te latiguea. O sea, ¿cómo te diré? Como el peso del... El peso de la cruz te va pegando. Y pues yo no veía hasta que después ya llegamos, ya la dejé y encontré a mi novia y me dice, ¿qué te pasó? Yo no, pues es que me pusieron a cargar una cruz, yo no ni sabía. Y dice, ¿cómo? Dice, sí, no, es que traes harta sangre aquí en tu espalda. Bueno, a ver, por favor, platícanos, ¿qué es esta cruz? Esta es la representación que se nos dona. Esta es donada por un familiar y esta va cada año en la parte exterior hasta arriba. ¿En esta? En esta del medio va colocada. Ok. ¿Queda de este lado? Viendo hacia Ok. Queda viendo Se hacia ponen primero estas piezas. Estas piezas son las que van a los costados, la estructura, y esta cruz es la que va en medio. La que nos dan las gracias y simbolizando nuestra parte hacia la portada y agradeciendo cuando llega la cruz. Ok, ¿y esta dónde la tenías? Esta en mi casa. ¿Y cuánto tiempo estuvo en tu casa? Ahorita la mandamos a restaurar, entonces estuvo un mes. Un mes fue lo que estuvo en la casa, en lo que se mandó a poner los sandalitos que mandamos acá abajo. Y este es un sandal donado por un familiar de la misma organización que es tejido a mano. Órale. Así vamos a probar lo que es la comida aquí en Xochitepec. Estamos viendo cómo todos están desayunando bien rico. Y voy a tener el honor de disfrutar esta hermosa comida. Por fin, delicioso. Vamos a formarnos. Nada más aquí el tiempo que falte. Vamos a ver. Un poquito de tiempo. Estoy bien emocionado. Entonces, a ver. Ay, qué rico, un platote. Ya me dieron mi plato. Muchas gracias, Ahora sí viene a investigar dónde voy a sentarme para comer. Para disfrutar del plato. Vean. No manches. Ahora sí es investigarle dónde, Déjame ver. Aquí está el toro. Amigos, después de esta gran experiencia para lo que fue el conseguir o llegar con todo cómo bailaban y se movían, estuvo cansado, valió la pena. Claro, amigo. Sí. Ahorita me dicen que se pone bueno lo de la cruz hasta las 3 de la tarde, entonces me voy a regresar. Creo que sí se me va a hacer un poco pesado si me quedo aquí un poquito más tiempo para continuar. Y pues ya tendré que ver cómo se pone esto en la nochecita, que es cuando van a abrir todos estos. Ahora sí, amigos, me encuentro en dirección a lo que es el cerro para grabar bien completo todo lo que se siente llegar tan arriba. Y vamos a encontrar la diferencia de que si ya terminaron de acomodar todo esto. No falta mucho.
Voy a ver si aún están de las personas que conocí aquí para comenzar la recorrida a escalar. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de algo que están pintando, de un arreglo que hacen muy bonito aquí en el piso. Increíble, ¿no? Persistencia. Hace ratito no estaba tan... Bueno, ni siquiera habían comenzado. ¿Cuánto tiempo llevarán? Entonces ya nada más preguntar cómo va esto. Bueno, ahora sí voy a buscar a los que conocí aquí. A ver quién me puede dar información. Si es que ya se va a comenzar a subir o todavía no. Bien amigos, por fin voy a comenzar a subir todo esto para llegar a conocer lo que es la cruz. Entonces es con tiempo, perseverancia y con mucho cuidado. No se te olvide traer tenis, un pantalón que soporte si es que llegas a rasparte, con mucho cuidado. Entonces por fin vengo con quien me guíe y unas chicas que les gusta saludar cámara. Entonces ahora sí con cuidado. Vean, todo eso es lo que, bueno, parte de lo que nos falta. Poco de lo que ya subimos y me encontré a alguien que nos va a ayudar para dar más seguridad aquí. Por favor, dinos amigo, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Mi nombre es Roberto Villanueva. Ahorita se implementó un apoyo para hacer ayuda de protección civil. Somos nativos del pueblo. Súper bien, ¿no? Pero estamos, gracias al mayordomo que tuvo esta idea, que ayudáramos a protección civil con gente que quiere colaborar con el pueblo. Entonces, pues somos varios. Ahí está otra persona que igual Qué chido, más seguridad para más seguridad subir a conocer. para proteger a la gente que sube. Miren, esto lo que llevamos apenas subiendo es muy poquito. Estamos más o menos unos 45 grados en lo que va inclinado. Lo bueno es que venimos acompañados con seguridad, pero vean, todo esto es lo que se va a bajar precisamente ya cargando lo que es la cruz. Entonces vamos de aquí a esa punta, ahí se alcanza a distinguir bien. Entonces vamos a seguirle y continúo grabando. A ver, por favor amigo, platícanos, tú eres parte, ¿qué es lo que haces aquí con lo que es la cruz? Platícanos, por favor. Mira, yo me dedico a punta, más bien. Son lazos que se amarran a los brazos de la cruz. Y punta se dedica a recoger en tiempo cuando se va bajando, uno va sosteniendo punta. Cuando se hace el cambio, porque hay un columpio ahí, tú recoges punta lo más rápido que puedas y te pasas del otro lado para que ahora tú te toca jalar. Así sucesivamente. Ahora sí, la punta derecha, que estamos hablando ahorita que se baja, hay un camino donde se reduce y apenas si cabe la cruz. Entonces punta derecha es un poco más más costoso porque se sube al cerro. Se empieza a subir al cerro y punta izquierda nada más va tendiendo el lazo. O sea, cuando decimos lazo al hombro, suben el lazo y no hace nada. La vas tensando. Sí, nada más la vas tensando. Se va tensando, Okay. no haces nada. Entonces el lazo derecho es el que se dedica, como se reduce, a que la jalas hacia arriba, para que no se llegue a ir del lado la cruz, cuando se reduce el camino. Un punto muy interesante amigos, pues vamos a comprobarlo ya que estés cargando, ¿no? Claro que sí. ¿Tienes Instagram? Sí. Perfecto, lo vamos a dejar en la parte de abajo para que no se les olvide darle clic para visitar qué contenido realiza mi amigo. ¿Cómo te llamas? Luis Ramón Torres. Pues ya sabes. Muchas gracias amigo, y vamos a seguir subiendo. Gracias. Gracias. Perfecto. Muy bien amigos, de aquí a lo que estoy subiendo, mientras estamos siendo constantes para ver lo que es la ciudad, les voy a platicar algo de lo que es la historia, por lo que vamos a conocer qué es que estoy subiendo todo esto. Y no se les olvide dejarme su opinión,
por esta vista que estoy por conocer, que ustedes están por conocer y dejarme su punto de vista de lo bonito que es y de que tienes que venir a conocerlo porque vale la pena, y yo voy a tener el honor de tocarlo y de pedir un deseo muy fuerte. Entonces vamos a disfrutar de esto, amigos. La Cruz Xochitepec ha sido escenario de una larga serie de acontecimientos históricos y sociales a partir de las décadas iniciales de la colonización española. Los más de 120 pueblos de la Ciudad de México, y en particular los pueblos de Xochimilco, tienen su origen en las sociedades indígenas náhuatl, que aún conservan sus identidades culturales diferenciadas. El nombre de los pueblos combinan en su mayoría con el nombre náhuatl con el del santo patrón del pueblo. Santa Cruz Xochitepec toma su nombre de su tradición que afirma hace más de 400 años. Los pobladores colocaron una cruz en la cima de un cerro, y esto con el objetivo de asegurar la protección del lugar. Es una subida un poco cansada, pero vale mucho la pena. Lo que tenemos que realizar. Mientras tanto seguimos disfrutando de esta vista que está increíble. Los habitantes de estos pueblos conservan sus usos y costumbres desde la época precolombiana, de manera que los pueblos de Xochimilco, entre ellos Santa Cruz Xochitepec, son considerados como ciudades de pueblos que han sobrevivido en sus prácticas ancestrales y conservación de conocimientos a pesar de la modernización. Este camino tan pequeño que tenemos que llevar con mucho cuidado, porque aquí te resbalas y te caes, te vas. Vamos a ver qué tan lejos. Wow, está increíble. Entonces sí, con mucho cuidado. Y a seguir, porque tenemos que llegar hasta allá. Constante. Pasando por aquí me encontré con esta vista y dije, tienen que verlo ellos. Vean. Qué chiquito se ve todo, para que midamos la altura en la que me encuentro en este momento. Ya falta poco para que por fin lleguemos a lo que es la cruz y pedamos un deseo y veamos el esfuerzo que se realiza de aquí para conseguir ese deseo, subir y bajar una cruz nueva, renovada. Entonces, constancia y sigamos. Por fin, amigos, llegué, que vale la pena seguir subiendo todo eso. Voy a poner una cámara de arriba para que vean más o menos cómo se ven las cosas. Y ahorita voy a la cruz. La feria más importante del pueblo se lleva a cabo el 3 de mayo de cada año. En el cerro más elevado se encuentra la cruz de madera con casquillos de acero en las puntas, rodeada de candelas de múltiples colores. Para que tengan una idea, miren qué es la estatura aproximada de unos 70. Vamos a acomodarnos. Que es 1.70 aproximadamente esto, y todo ese espacio es lo que van a cargar. O sea, no cualquiera, A ver, mi santita cruz de Xochitepec, te vengo a pedir gran deseo, que por favor todos le den me gusta al video, llegar a 100,000 suscriptores y compartan, me dejen un comentario aquí diciéndome que también me quedó el video, y muchas gracias por dejarme llegar hasta aquí. Perfecto, ya encontré a mi amigo, aquí está, miren. Para que no se les olvide suscribirse, seguirlo en Instagram, que ya se los dejé. Pero miren, aquí está igual, llevando lo que es la cuerda, el enlace para bajarlo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser... Los habitantes de la habitación trasladan la cruz a la iglesia del pueblo, donde permanecerá de 2 a 3 hasta 15 días, según las posibilidades económicas del momento, claro. Los cohetes, castillos, la banda de música, los chinelos, la feria y la comida son los elementos constitutivos de la fiesta. Al concluir el festejo, se regresa la cruz al cerro, donde se quedará otro año esperando el siguiente festejo.
Con fe y devoción, pobladores xochimilcas cargan a cuestas más de 1 tonelada. Cruz de madera es bajada del cerro para ser venerada durante 5 días. Creyentes colocan grandes cendales en agradecimiento a los milagros. Habitantes del pueblo de Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco, se alistan para vivir con gran alegría y devoción una de las mayores tradiciones, la fiesta de la Santa Cruz. Al ritmo de la tambora, flores y comida, los habitantes se reúnen para llevar a cabo esta gran festividad, que da el día 2 de mayo en la bajada a la increíble monumental Cruz de Madera, la cual se encuentra en la punta del cerro del pueblo. Este ritual congrega a más de 50 hombres oriundos de Xochitepec, conocidos como los cargadores, quienes se encargan de llevar sobre sus hombros esta tarea. Al llegar al atrio de la iglesia, familias enteras esperan a la Santa Cruz para realizar una ceremonia de velación como gratitud por todas las bendiciones recibidas durante el año. Además, es postrada y venerada durante 5 días antes de ser colocada nuevamente en la punta del cerro. A lo largo de este tiempo, la gente coloca numerosos cendales que adornan y visten con alegría la fe de un pueblo entero. Los cendales son grandes lienzos de tela de diferentes colores y texturas, donde los creyentes escriben el agradecimiento por el milagro concedido o a alguna petición que lleven a la Santa Cruz. Cada año, personas en todo el país llevan y adornan con telas y flores las cruces colocadas junto a caminos en las colinas a manera de ofrendas. Pero para los devotos de Santa Cruz Xochitepec, la suya no es simplemente otra cruz más. De acuerdo con una leyenda local, un convicto que huía de sus perseguidores en 1890 encontró una cruz detrás de la colina y se dice que la cruz le salvó de ser capturado. Sin embargo, los recuentos de una cruz colocada ahí, en un sitio en el que una vez fueron veneradas deidades prehispánicas, datan de la era de la conquista española. Muchos residentes han cargado la cruz de 500 kilos, que equivale a 1100 libras. Cuando los cargadores hacen sus pausas breves, cantan rachuelas y un grupo de mariachis los acompaña cuesta abajo. Es una sensación increíble lo que estoy viviendo ahorita, sentir el golpe del aire, observar cómo todos... ¡Ay, caray! El esfuerzo que hacen todos por esto es increíble, pero espérenme. Ay, es que casi me caigo. ¡Wow! Se cayó, amigo, se cayó. Pero bueno, veo como todos de veras incluso quieren apoyar, quieren levantarlo, tener la sensación para que no se lastime, para llevarlo, consentirlo de una manera increíble. Es un esfuerzo, una sensación la que se siente aquí arriba, que de veras es increíble. Por eso entiendo ahora por qué todo el pueblo ama a la Santa Cruz. Es una sensación muy bonita, la cual vale la pena subir para pedir tu deseo, tener una sensación increíble y presumir: yo subí y llegué hasta arriba. Listo. Desde aquí observo cómo unos a otros se están diciendo cómo trabajar en equipo. Cada quien tiene o sabe qué es lo que debe de hacer, ¿no? El apoyo no es tanto como la división de eres mujer, no puedes entrar, no. Mujeres, niños, adultos están tratando de ayudar para dirigir esta cruz, que sufrió una pequeña caída y por lo que me di cuenta no le pasó nada. Todo increíble, un gran trabajo en equipo, porque ya saben cómo apoyarse, ¿no? Ok, ya pasó esto, ahora vamos a levantarlo de esta manera. Yo tengo la cuerda, yo le empujo de este lado, yo le empujo del otro lado. Una comunicación muy buena, la verdad. Es un gran equipo, un pueblo increíble que me recibió con los brazos abiertos. Hubo muchos que me estuvieron apoyando, algunos puntos muy interesantes, desde dónde dirigir, los aplausos, de veras que una emoción increíble la que se siente solo aquí. La verdad, tienen que venir, amigos, es muy padre, es muy bonito y la sensación no se te va a ir jamás. Yo tengo ganas de regresar. Una buena experiencia.
¡Despacio! Es una sensación increíble, amigos. Vamos a ver qué pasa. Ahora viene lo que es la bajada y observar cómo van a resolverlo para cargar todo esto, ¿no? Creo que lo más difícil es la bajada. Ahora sí vamos a irle buscando el camino. Pensé que más. Ahora sí, la bajada es lo que está difícil, bajar con mucho cuidado porque si no puede salir algo peligroso esto. Esto de la bajada es sumamente peligroso. Está peligroso esto, imagínense todo el significado que tiene la cruz. Entonces no hay que detener, hay que seguir. Porque ahí viene. Imagínense todo el significado que tiene para que esté todo el pueblo aquí cargando, apoyándose para bajarlo, renovarlo o curarlo, ponerlo bonito para el siguiente año. Están con mucho peligro bajando todo eso, ¿no? Gran significado. A ver, ahora sí. Parece que ya está cerca, ya bajaron todo lo que es la montaña.
Ahí vamos, bien. Una buena experiencia, amigos. Sensacional. Muy bien, amigos, aquí me dicen que la cruz tarda más o menos 1 hora en lo que llega. Entonces estoy optando por no grabar lo que es la bajada, porque sí está un poco peligroso y falta lo que es el regreso. Entonces voy a dejarlo por ejemplo, eso es ir viendo, ¿no? Voy a dejarlo así. Me voy a perder lo que es la bajada, pero voy a regresar para ver ahora sí desde la mañana cómo es el subir la cruz. Entonces creo que sería todo por el día de hoy, amigos, y continuamos en el siguiente.